Vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 11, versículo 26 al 32. Y si algo el Padre quiere a nuestras vidas es bendecirnos. Ahora, yo quiero comenzar haciendo esta pregunta a nuestras vidas y obviamente la vamos a discutir a través de este versículo que acabamos de ver. Y la primera pregunta que quiero comenzar es: ¿existe la maldición en nuestros tiempos? Si vamos a hablar de la bendición, tenemos que hablar de lo que es la maldición. Y muchas personas piensan que en estos tiempos quizás no hay una maldición o no pueden caminar en maldición porque piensan que todo está bien y que esas cosas eran para los tiempos de antaño. Así que vamos a empezar desde lo que dice la Biblia en Deuteronomios capítulo 11, versículos 26 al 28. Escucha bien: hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Esto es Dios hablándole al pueblo de Israel. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que tengo hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandamientos del Señor tu Dios y te apartas de él y rindes culto a Dios que no conocías. Esta palabra maldición primero es mencionada en el Génesis, cuando Jacob fue a tomar la bendición de Esaú. Y cuando Isaac decidió bendecir a sus hijos, él fue y sale y le dice a la mamá: pero es que yo no soy como Esaú, y si yo voy a tomar la bendición y si papá se da cuenta, en vez de bendecirme quizás termina maldiciéndome. Y es ahí donde primero se menciona esta palabra de maldición. Ciertamente la maldición comenzó desde el Edén, cuando Adán pecó. Ahora es ahí donde se menciona de que pueda pronunciar una maldición, y precisamente es eso. Maldición es una solemne palabra hablada que está intencionada por un poder sobrenatural para infligir mal o condenación. Y cuando vemos este versículo que acabamos de leer en Deuteronomio, ahora Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo que cuando pasen a la tierra prometida van a pasar por dos montes. Uno es el monte Gerizim y el otro es el monte Ebal. Uno le quedaba a la derecha y otro a la izquierda. Y desde un monte se iba a pronunciar bendición si el pueblo caminaba en obediencia, y desde otro monte se iba a pronunciar maldición si el pueblo no obedecía a Dios. Se iba a hablar una palabra que iba a causar favor, bien, o se iba a pronunciar una palabra que iba a causar mal sobre el pueblo de Israel. Entonces Dios habló claramente de cuáles son las maldiciones. Más adelante en el versículo 28 Dios entonces comienza a establecer cuáles son las bendiciones y cuáles son las maldiciones. Lo puedes leer luego, Deuteronomios capítulo 28. Ahora, hablando de las maldiciones, desde el versículo 15 al versículo 68, Dios comienza a hablar de todas las maldiciones que iban a caer sobre el pueblo si no obedecían. Y yo te las voy a resumir, porque si leemos los 54 versículos o 53 versículos aquí, se va el mensaje simplemente leyendo. Pero te quiero resumir en 8 puntos rapiditos de cuáles son las maldiciones que hay a causa de la desobediencia. Las personas que desobedecen, o el pueblo si desobedecía, iba a tener maldad la tierra en la cual habitaran. Iba a haber maldad, no iba a haber paz. Iba a haber una tierra donde había crimen, donde no había descanso. No solamente eso, sino que, número 2, no iban a prosperar en sus trabajos y en sus negocios. En otras palabras, iban a vivir en pobreza y en escasez. Lo otro era que iba a haber enfermedad, iba a haber dolor, iba a haber mortandad, y las personas iban a morir a corto plazo. No iban a tener largura de vida. Otra de las maldiciones era que el enemigo iba a tener victoria sobre ellos. En vez de que cuando salieran a la batalla ganar y ser victoriosos, iba a ser el enemigo el que iba a vencer en contra de ellos. Otra de las cosas era que la familia iba a ser destruida. Iba a haber infidelidad y división en medio de la familia. De hecho, dice específicamente que a los hombres, las mujeres le iban a ser infiel, otros hombres las iban a tomar. Otra cosa es que les iban a robar. No importa la cosecha que obtuvieran, el enemigo se la iba a robar. No iban a poder disfrutar del fruto de lo que trabajaran, del fruto de lo que lograran.
Otra de las cosas que dice acerca de la maldición es que emocionalmente no iban a estar bien. No simplemente las cosas externas iban a afectar ni su salud, sino que emocionalmente hasta el punto de que algunos iban hasta enloquecer. Eso es una de las cosas que hablaba. Y número 8, entre las cosas que pude ver y resumir, es que los cielos iban a estar cerrados. Dice específicamente que los cielos iban a ser como bronce y la tierra como hierro. Esto habla del favor de Dios. El pueblo no iba a encontrar el favor de Dios si caminaba en desobediencia. La tierra no iba a prosperar. Ahora comenzamos diciendo, ¿existe esto en nuestros tiempos? Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, hablando de cuando Jesús viniera a retomar y establecer su reino milenario sobre la tierra, dice lo siguiente: ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. ¿De qué maldición está hablando? De las maldiciones que cayeron sobre la tierra a causa de la desobediencia. De estas maldiciones. Entonces, cuando venga Jesús, todas estas maldiciones van a desaparecer. Está hablando de un tiempo futuro. Aunque Jesús murió y pagó el precio por nosotros, aún sobre la tierra existen estas maldiciones. Ahora, para los que obedecen a Dios, estas maldiciones no le tocan. Claro que vivimos por la gracia, pero la desobediencia trae mal. Y en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, entonces usted puede ver todas las bendiciones. Y dice que prosperarás en la tierra, que todo lo que toque prosperará, que el fruto de tu vientre será bendecido, tu descendencia, tu familia será firmada, el nombre de Dios estará sobre ti, las naciones te temerán. En otras palabras, vivirás en victoria, serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo, no vas a pedir prestado, no estarás endeudado. El favor de Dios estará sobre ti y los cielos estarán abiertos. Todas estas cosas sucederán. Dios te bendecirá sobreabundantemente. ¿Y qué es la bendición? Es la ventaja o son los beneficios de Dios. Es la ganancia, el favor que Dios otorga a sus hijos. Ahora, muchas de las bendiciones, como hablamos, están condicionadas ¿a qué? A una vida de obediencia y a una vida donde nosotros cooperemos con Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Esto lo dice acerca de la bendición. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿De qué bendiciones está hablando? De todas las bendiciones que él pronunció en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14. Todas esas bendiciones ya están sobre nuestras vidas. Dice la palabra que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué somos bendecidos? ¿Sabes por qué? Porque ya no somos huérfanos. Toca al que está a tu lado y dile: si aceptaste a Jesucristo, ya no eres huérfano. No somos huérfanos. Fuimos adoptados por el Padre. Por eso es que dice que bendito sea el Dios y Padre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, en el cual ahora nosotros podemos ser bendecidos. Ahora a través de Jesucristo somos ¿qué? Hijos de Dios. Y ahora recibimos todas las bendiciones. Ahora somos cabeza y no cola. Estamos arriba y no abajo. Vivimos en la bendición, en el favor, en la gracia. Vivimos bajo cielos abiertos. Aleluya. Y Dios proveyó mecanismos para que camináramos en salud, en prosperidad, en gozo, en abundancia. Juan capítulo 14, versículo 18, Jesús hablándole a los discípulos les dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Toca al que está a tu lado y dile una vez más: no somos huérfanos. Dios no nos dejó huérfanos. Andábamos huérfanos. Y muchos sin Jesucristo andan huérfanos, sin un Padre celestial para que los pueda bendecir, que les pueda dar el favor, que los pueda guiar, que los pueda cubrir. Alguien que es huérfano tiene un espíritu independiente. Alguien que es huérfano camina sin sujeción a la autoridad. Alguien que es huérfano camina sin guía, sin maestro, sin esperanza y sin un guardia, sin un consolador, sin un ayudador. Es por eso que Jesús en aquel momento le dice a los discípulos: no los dejaré
huérfanos, les voy a dar a alguien en el cual ustedes pueden confiar, que los va a guiar, que los va a consolar, que los va a sostener, que los va a ayudar en todo momento. Muchas veces si nos sentimos solos y si nos sentimos que no estamos siendo ayudados y si nos sentimos que nadie está extendiendo su mano, es porque quizás hay un espíritu de orfandad operando en nosotros que no nos permite ver que hay un Padre que está con nosotros, que está extendiendo su mano, que quiere abrir camino y quiere bendecir a sus hijos. No somos huérfanos. Y el problema de esto es que aún algunos creyentes, algunos que son hijos, caminamos como huérfanos. A pesar de que ya no somos huérfanos, muchos siguen actuando como huérfanos. Siguen independientes, siguen sin sujeción, no obedecen al Padre, no caminan conforme a su voluntad, no entienden que Él es nuestro consolador, no buscamos ayuda de Él o no sentimos la ayuda de Él. Caminamos como si no tuviéramos un Padre, el cual por su gracia ya nos ha bendecido. Es por eso que simplemente tenemos que entender que somos hijos y recibir su bendición, porque el Padre quiere que vivamos una vida de bendición. ¿Alguien lo cree en esta hora? El Padre quiere que vivamos una vida de bendición. Cuando miramos en la Biblia, en Juan capítulo 5, es interesante porque hay un hombre que lleva 38 años en un estanque tratando de recibir su bendición. Y por 38 años estaba paralítico en un estanque donde habían 5 pórticos. Y dice que en este lugar descendía un ángel donde movía las aguas, y cada vez que movía las aguas, alguien, el primero que tocara las aguas, era sano, recibía la bendición, recibía sanidad, recibía el favor de Dios. Por 38 años este hombre estaba ahí. Entonces Jesús llega, había una fiesta, Jesús llega a este lugar, la ciudad era llamada Betsaida, que significa casa de misericordia. Jesús llega y mira lo que dice en Juan capítulo 5, versículos 6 al 7, dice: cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? En otras palabras le dijo: ¿te gustaría ser bendecido? Entonces el versículo 7 sigue diciendo: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Tienes que entender que este paralítico estaba en Betesda, que significa casa de misericordia. Estaba en el lugar donde se experimentaba misericordia. No solamente esto, habían 5 pórticos que representan gracia. Estaba en el lugar donde la gracia nos encontraba. Y la gracia de Dios es el favor inmerecido. Es la justicia que Dios manifestó en nuestras vidas sin nosotros hacer nada y sin nosotros merecerla. La gracia nos dio todo, nos bendijo, nos dio todo lo que el reino y lo que el cielo representa, aún antes que nosotros la recibiéramos y aún antes que nosotros reconociéramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por gracia ya Dios ha hecho muchas cosas, lo que nosotros tenemos que hacer es recibirlas. Por gracia, por gracia. Entonces este hombre estaba en el lugar de la gracia, pero aún así, estando en el lugar de la gracia y de la misericordia, estaba paralítico. Y hay veces mucha gente que puede habitar y vivir en la misericordia, pero aún así no recibir lo que la misericordia nos da. Hay veces que puede entender la gracia, pero aún así no recibir lo que la gracia nos quiere dar. Este hombre vivía en el lugar de la gracia, en el lugar de la misericordia. Y aún como creyentes, nosotros podemos caminar con este espíritu de orfandad y no caminar como hijos y recibir todo lo que el Padre tiene para nosotros, que es bueno, agradable y perfecto. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, ¿por qué no extendemos nuestras manos para recibir la bendición de Dios? ¿Por qué no lo hacemos muchas veces? Y cuando vemos este escrito podemos tener un ejemplo de por qué a veces no recibimos esa bendición de Dios. No la recibimos y Él dio 2 excusas: porque no tengo a nadie que me meta en el estanque, y el otro que dijo: siempre alguien llega antes que yo. Él le puso excusas, y muchas veces nosotros no recibimos por las excusas que ponemos y las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos para no caminar en lo que Dios tiene para nosotros.
Hay personas que siempre ponen de excusa y lo primero que hacen es que están pendientes que sean otros lo que hagan por ellos, lo que a ellos les toca. El paralítico comenzó a decir: es que otro llega primero, no tengo a nadie que me meta a mí. ¿Usted no cree que en 38 años él pudo haberse arrastrado y estar cerca del estanque para esperar el ángel? Que él pudo haber seguido. Y a la vez que el agua se moviera, simplemente lo que tenía que hacer era virarse, o que sea meter la mano. Y hay veces que muchos de nosotros no recibimos la bendición porque estamos esperando que otros hagan por nosotros lo que a nosotros nos toca. Nos toca a nosotros poner de nuestra parte. La palabra dice: sé santos como yo también soy santo. No es que Dios te santifica, simplemente Él te santifica por su gracia y por la sangre. Pero te toca a ti ahora caminar en esa santidad y en esa gracia. Nos toca a nosotros obedecer al Padre. Nos toca a nosotros saber cuáles son los mandamientos y buscar caminar en ellos. Dios piensa en nosotros, pero no por nosotros. Dios obra en nosotros, pero nos toca a nosotros ahora obrar en la obra que Dios hizo en nosotros. Entonces nos toca a nosotros. Jesús dijo, o la palabra establece: sé santos como yo también soy santo. Nos toca a nosotros obedecer. Por gracia ya fue dado, pero la obediencia activa esa gracia para que se manifieste en nosotros. Por gracia. Fíjate que Jesús le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? En otras palabras, ya en el corazón de Jesús ya estaba sano. Era que él no lo había recibido. Y él, en vez de decir sí, Señor, no, comenzó a decir las excusas que tenía. La palabra establece y dice: esfuérzate y sé valiente, y en todo lo que emprendas yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Nos toca a nosotros esforzarnos para arrebatar las bendiciones. Jacob luchó con el ángel toda una noche para arrebatar la bendición. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros cuidar de nuestra salud. A veces queremos un milagro de sanidad, pero nosotros no cuidamos la sanidad que Dios nos provee. No cuidamos nuestros cuerpos. Mire, yo fui al médico porque yo tenía piedras en los riñones. Me hicieron unos estudios y la doctora dedujo que podían ser dos cosas: o calcio, exceso de calcio, o sodio. Y me dijo: tienes que beberte por lo menos 3 litros de agua diario. ¿Le tocaba a Dios o me tocaba a mí? Si me vuelve a dar piedra, no es culpa del diablo. Ciertamente puede haber algo defectuoso, pero yo tengo que hacer mi parte también. Me toca a mí tomarme los 3 litros de agua diario, aunque no me gusten y me embuchen. Nos toca a nosotros cuidar nuestra salud. Yo no estoy diciendo que ahora usted se convierta en Mr. Olympia 2022, pero nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Tener una buena alimentación, caminar aunque sea un poquito diariamente. Entonces no podemos dejarle toda la culpa al Señor por nuestros problemas de salud. Los doctores nos dicen constantemente: tienes el colesterol un poco alto, camina aunque sea 30 minutos diarios. Es que a algunos a lo mejor les hacen falta 30 horas. Camina aunque sea 30 minutos diarios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos mandando más y más. Dios sana a alguien de diabetes y la semana que viene se está comiendo la mitad de un pastel antes de acostarse, y por la mañana se bebe un café con 10 cucharas de azúcar. Dios te sanó. Si te vuelve a dar diabetes, no es culpa de Dios. Entonces, con un galón de Coca-Cola, nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros cuidar nuestra salud. Nos toca a nosotros ser buenos mayordomos. Oportunidades van a llegar.
Cuando llueve, dice la palabra que llueve sobre el injusto y sobre el justo. Dios es tan bueno que aún tiene misericordia aún a los que son injustos, y las oportunidades llegan. Pero nosotros no hemos sido buenos mayordomos, o cuando llegó la oportunidad para que la puerta se abriera para un negocio, para un trabajo, para una casa o para un auto o para lo que sea, como no fuimos buenos mayordomos, ahora no podemos tenerlo. No es Dios que no ha abierto la puerta, porque muchas veces terminamos echando la culpa a Dios y decimos, es que Dios no quiere. Yo quiero decirte algo, Dios es soberano, pero en la soberanía Él escogió que si nosotros obedecíamos, Él nos podía bendecir. Él estableció mandamientos y estatutos. No podemos echarle toda la culpa a Dios. Es que Él es soberano y en este momento Él no quiere. Y como Él es soberano y el dueño de todas las cosas, Él me lo da cuando Él quiere. No, Él te dio la habilidad, Él te dio la sabiduría. Es por eso que la palabra dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Tenemos que nosotros comenzar a hacer un presupuesto, administrar bien, caminar en obediencia, traer nuestros diezmos, traer nuestras ofrendas, obedecer en lo que la palabra nos manda y tener fe. Y entonces la palabra establece que los cielos se abrirán y caerá bendición hasta que sobreabunde. Nos toca a nosotros ser buenos mayordomos. La mayordomía del reino nos toca a nosotros esforzarnos. Le dieron la promoción al otro, a ti no. Sí, pero el otro todos los trainings del trabajo los tomó. Y tú estás esperando todavía, sí, los cojo mañana, y sigue procrastinando. Gloria a Dios, lo dije bien. Mañana lo cojo, pero el otro llegó nuevo, lleva 3 meses, ya cogió todos los trainings y sabes que a los 6 meses lo promovieron. Uno lleva 5 años, no ha cogido ningún training, ya está quejándose cuando promueven al otro. No fue Dios. Y tú dices, ese hijo del diablo incircunciso se robó la bendición. No es que hijo del diablo incircunciso, es que él hizo lo que le tocaba hacer. Y aún sin tener a Dios, la misericordia lo tomó, porque la misericordia de Dios rodea a todos. Entonces nos toca a nosotros trabajar en nuestra salud, en nuestras finanzas. Nos toca a nosotros saldar todas esas tarjetas de deuda. Y ahora cuando venga la Christmas, cuando venga ahora en Navidad, no te envuelvas comprando cosas que no puedes pagar. Tu hijo lo que va a hacer, va a jugar con él 5 días y después se va a olvidar, a menos que sea un Nintendo Switch o un PlayStation. Eso hay que orar para que se desconecten de eso. Y hasta los padres hay que orar, porque lo compran para el nene y el hijo y el papá termina ahí. Pero ahora no nos podemos envolver. Tenemos que aprender. No se trata de lo que has recibido, si es mucho o poco, se trata de cómo lo has administrado. Y tenemos que trabajar, y nos toca a nosotros trabajar con nuestra familia. Ciertamente Dios va a quebrantar los corazones y va a sanar. Ciertamente Dios va a quebrantar los corazones para Él poder trabajar. Pero te toca a ti desde ahora hacer tu parte si tú quieres que Dios trabaje con tu cónyuge, con tus hijos. Te toca a ti, me toca a mí. No, es que Dios, tú la tienes que cambiar. Si no la cambias a ella o no lo cambias a él. No, nos toca a nosotros. No esperes para que el otro cambie para que tú cambies. Cambia tú para que el otro comience a cambiar. Porque Dios quiere obrar en ti a través de ti. Entonces él se quejó, y lo otro que hizo, la primera excusa que puso es que esperaba que otros hicieran lo que le tocaba a él. Y lo otro es que puso pretextos. Señores, que no puedo, otro lo hace por mí. Comenzó a mirar más sus limitaciones y sus debilidades. No podemos mirar nuestras debilidades y limitaciones. Tenemos que mirar el Dios que está con nosotros, que en medio de nuestra debilidad Él se fortalece, que para Él no hay nada imposible, que para Él no hay nada cosa difícil. Es por eso que nos mandó a decir, diga el débil, fuerte soy. En otras palabras, no mires tus limitaciones, mira la fortaleza y el poder que yo tengo para hacer todo nuevo, para hacer algo esplendoroso, para hacer algo maravilloso y glorioso en tu vida. Pero nos enfocamos en las limitaciones, en lo que nos hicieron, en lo que nos dejaron de hacer, en lo que vivimos hace 30 años, en lo que no tenemos. No te enfoques en lo que no tienes.
Jesús le dijo a los discípulos: ¿qué tienes en tu mano? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y con eso Dios alimentó multitudes. ¿Qué tienes en tu mano? Si lo pones a la disposición de Dios y crees, Dios puede hacer algo glorioso. Señor, lo que tengo es esta relación, esta familia. Lo que tengo es este trabajito. Lo que tengo es este negocio que apenas está arrancando. Te lo entrego, ayúdame. Yo te prometo que te voy a obedecer y voy a buscar, creyendo que tú eres mi Padre y que tu favor está conmigo, que los cielos están abiertos, que tu bendición está sobre mi vida, que el cielo sobre mí no es de bronce y la tierra no es de hierro. No, el cielo para mí está abierto y produce abundantemente la tierra en la que camino, porque yo soy la bendición de Dios en esta tierra. ¿Acaso Él no nos llamó la justicia de Dios? Entonces enfócate en las fortalezas. Y si no ves ninguna, te voy a entregar una. Se llama la palabra de Dios. Si tengo la palabra, tengo la fortaleza más grande. Tengo el escudo, tengo la espada, tengo el apresto, aleluya, tengo el calzado, tengo el fundamento que el enemigo no puede destruir. Tengo el castillo y tengo la roca. ¿Quieres una fortaleza? Aquí está. Camina en esta y vas a ver cómo te va a transformar y te va a prosperar y te va a dar la bendición. Una vez vi un videíto donde había una persona que era de ambulante y estaba necesitada, sin nada en el suelo, y de repente le dieron una palabra, le dieron una Biblia. Y el videíto muestra cómo la persona todos los días, quizás con su ropa sucia, con sus trapos, con un bolso todo destruido, pero todos los días iba como leyendo la Biblia. Y mientras seguía leyendo la Biblia y caminando, tú ves el video cómo se iba transformando. Y ahora tenía un recorte, y ahora estaba maquillada, y ahora tenía una mejor ropa, y ahora no cargaba con los trapos, y ahora tenía unos mejores zapatos. Y de repente ya no estaba en aquel callejón, estaba en una casa, y estaba en un trabajo, y estaba siendo próspero y bendecido. Cuando tú tienes esta palabra, esta comienza a transformarte, comienza a revestirte, comienza a renovarte, comienza a cambiar todo a tu alrededor. Así que no tienes limitaciones, tienes lo más grande que el Señor te pudo haber entregado, es su palabra y su bendición y su favor sobrenatural. Enfócate en las fortalezas que tú tienes. Eso fue lo que hizo David cuando fue delante de Saúl. Le dijeron: tú eres un muchacho pequeño, tú no puedes ir contra ese gigante. Y él dijo: tú no me has visto cuando yo he matado los osos y los leones. Alguien aquí, aunque sea, ha matado aunque sea una cucaracha. Yo sé que algunos gritan cuando ven la cucaracha, pero si no está tu esposo o tu esposa cuando grita, tú dices: la tengo que matar porque si no me va a brincar encima, y si es voladora, peor. Eso fue una victoria. David buscó sus victorias. Yo no sé, pero tú tienes que tener alguna victoria. El hecho de que tú estás aquí de pie, tú tienes alguna victoria en tu récord, en tu archivo. Tú debes de tener una victoria. Remóntate en esa para la próxima que Dios te quiere dar. Remóntate en esa para la nueva gloria que Dios quiere manifestar, para la nueva bendición. ¿Hay alguna victoria en tu vida? David se remontó en sus victorias, las usó como fortalezas. Entonces no nos quedemos mirando cómo los demás logran en vez de buscar de cómo yo lo puedo hacer. No te quedes mirando, porque la misma gracia, el mismo favor, Dios lo manifestó sobre aquel. Y es la misma gracia, el mismo favor que Dios quiere manifestar en tu vida. Pues Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas y tiene un plan específico para tu vida. Así que camina en la palabra de Dios y recibe la bendición. Toca al que está a tu lado y dile: recibe la bendición. Juan capítulo 5 sigue hablando, el versículo 8, cuando este hombre le puso los pretextos y las excusas, porque Dios quiere pasarle por encima a tus excusas y a las mías también. Le dijo al hombre en el versículo 8, Jesús le dijo: ponte de pie,
toma tu camilla y anda. Y dice la palabra que al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de reposo. Por encima de la debilidad, por encima de las excusas, por encima de los pretextos, Jesús le dio una palabra. Por encima de nuestras debilidades, por encima de nuestras excusas, por encima de los pretextos, Dios sigue hablando una palabra de bendición. Dios sigue hablando una palabra de avance. Dios sigue hablando una palabra de que tienes que levantarte, de que tienes que tomar tu lecho y de que tienes que andar al plan que Dios tiene para tu vida. Fíjate que Dios no se puso a llorar porque él estaba en una camilla por 38 años. No, Jesús le dijo: levántate ahora mismo, toma esa camilla y sigue caminando. O nos seguimos lamentando en nuestro dolor, o creemos a la palabra que Dios nos está dando. O nos seguimos lamentando en nuestro pasado, o le creemos a la palabra y nos levantamos. O seguimos levantándome en lo que un día me hicieron, o tomo mi camilla y me levanto al plan de Dios para mi vida. O me sigo levantando en los fracasos que un día tuve, o tomo mi camilla y me levanto. Míralo ahora, está yendo a la iglesia. Míralo ahora, está tratando de levantarse. Míralo ahora, tu cónyuge, los más cercanos, gente a tu alrededor, en el trabajo, amistades, van a tratar de detenerte. Tú estás tratando de trabajar por tu familia y por tu hogar, y te levantas, y entonces la otra parte que no quiere trabajar va a decir: pero tú vas a volver a lo mismo. Y es ahí donde tienes que mantenerte fuerte y firme y recordarle quién es el que está obrando en ti. Porque el discípulo o el paralítico dijo: ya yo salí de esta parálisis espiritual, ya yo salí de esta parálisis emocional, ya yo salí de esta parálisis financiera. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, y como quiero hacer la voluntad de Dios, el que me llamó me está respaldando. Él le dijo: el que me sanó me dijo que podía cargar con la camilla. Toca el que está a tu lado: el que está orando en mí me está respaldando. Habrá gente que querrá hacerte pensar o creer que la bendición que Dios tiene para ti o acabaste de recibir no proviene de Él. Y el problema es este: si tú simplemente recibiste la bendición y no mantienes una relación con el que te bendice, te la pueden robar. Porque cuando el paralítico ahora miró, el que estaba en el estanque no encontró a Jesús. Entonces podemos ser tocados con una bendición de Dios, pero si no tenemos una relación con el que nos tocó, podemos perderla. Es por eso que tú ves hogares, gente prosperada, matrimonios, familias restauradas, vienen a la iglesia por un tiempo y luego se van y vuelven a lo mismo. Porque no te mantienes en una relación con el que te restauró. Cuando buscaste a Dios, estabas todo el tiempo firme, orabas todos los días, venías a la iglesia todo el tiempo. Pero cuando las cosas se pusieron bien, nos desconectamos de aquel que hizo la obra en nosotros. Y volvemos a la parálisis. Volvemos a lo mismo. Todo se detiene. Dios rompió la parálisis. Dios rompió todo lo que estaba estancado. Dios te dio su favor y su gracia. La tierra a tu alrededor comenzó a producir. Pero ahora, donde te preguntan: y a Dios, ¿y qué pasó con lo que hicieron en ti? No puedes encontrar porque no tienes una relación con el que obró en ti. Cuando le preguntaron a aquel que estaba enfermo y paralítico: ¿dónde está el que te sanó? Él no lo pudo encontrar. Léelo, lo vas a poder encontrar luego. Entonces, mantén una relación con el que da la bendición. No es simplemente recibir la bendición, es recibir al que me bendice. Se llama Jesucristo. Pero mira qué cosa, que ahora estaban en el templo, y cuando van al templo, Jesús se encuentra con el paralítico. Porque Jesús, a pesar de que nosotros nos olvidemos después de la bendición, Él nos va a seguir buscando. Y ahora viene Jesús, lo buscas, lo encuentras en el templo, y dice lo siguiente: Juan 5, capítulo 14, dice: pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Le dijo: ya recibiste la bendición,
Así que ahora comienza a caminar en obediencia y en la voluntad de Dios. Jesús la gracia, Jesús el que tiene la misericordia, Jesús el que hace justicia, le dijo: recibiste por gracia mi sanidad. Porque fíjate que el paralítico no había hecho nada para recibir eso. Jesús lo hizo por gracia, le dio una palabra, dijo: levántate, y él caminó. Pero ahora le dice: si quieres sostener este milagro en tu vida y quieres sostener esta bendición, camina en obediencia y deja de pecar. Y de la única forma que podemos caminar en la justicia, en la bendición y en la obediencia de Dios es con una relación con Él, como hijos. Porque siendo huérfanos estamos desconectados de aquel que nos guía, aun cuando tropecemos, para levantarnos y ayudarnos. Pero cuando caminamos como huérfanos, andamos desconectados del Padre y no podemos ser corregidos, no podemos ser guiados. Él le dijo: ya estás sano, ya eres bendecido, ya restauré tu casa, ya restauré tu hogar, ya te prosperé, te abrí puertas. Así que deja de pecar, si no vendrá una maldición. En otras palabras fue lo que le dijo, y le dijo peor. Eso fue Jesús. Y sabes que eso existe en nuestros días. Así que Jesús le dijo en otras palabras: no peques más y sigue haciendo mi voluntad. Y fue ahí donde el paralítico pudo entender quién era Jesús. Cuando tú recibes la corrección, cuando tú recibes la dirección, entonces tú estás dejando que Jesús realmente sea tu Salvador, que realmente sea tu Señor. Entonces, ¿por qué Dios nos bendice? Porque somos sus hijos. ¿Por qué usted bendice a sus hijos? ¿Cuántos son padres aquí y madres? En todo el año, aunque el hijo usted puede contar todas las veces que se portó bien o se portó mal, aún así usted le va a dar regalos en Navidad a los que pueden. Y aún así Dios, en su gracia y su misericordia, los bendice. Y como padres, a veces nuestros hijos, sin pedirnos nada, le compramos. Nuestros hijos no piden permiso para ir a la nevera. Nuestros hijos en la casa, algunos, ¿verdad?, quieren hacer como ellos quieran. Pero hay reglas. Y si siguen las reglas, pueden caminar en la bendición que hay en la casa para nuestros hijos. Es más, hay veces que hay regalos que ya tú les has comprado a tus hijos, pero los tienes aguantados y no se los has dado porque todavía no has buscado que caminen en cierta obediencia. Hay muchos regalos que ya el Padre tiene para nosotros. Lo único que está esperando es que nosotros nos alineemos y nos conectemos con Él para desatarnos sobre nuestras vidas. Yo les voy a pedir si se pueden poner de pie. Y yo quiero que en esta hora tú cierres tus ojos y tú te preguntes: ¿qué te habló el Espíritu Santo en esta hora? El Padre quiere bendecir a sus hijos. Si hay alguien que quiere bendecirnos, es nuestro Padre Celestial. Y yo quiero en esta hora, mientras los músicos se preparan, yo quiero en esta hora orar por ti. Y si hay alguien que necesite alguna oración, si hay alguien que se ha sentido huérfano, todos en algún momento nos hemos sentido así, solos, que estamos en algún área de nuestras vidas detenidos, paralizados, que estamos en algún área estancados como este paralítico por años. Quiero decirte que Dios quiere bendecirte, que Él quiere cancelar todo estancamiento en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu salud, en las áreas de tu vida. Pero necesitas conocer al que bendice. No simplemente vengas buscando una bendición, venga a buscar al que bendice. Así que en esta hora yo voy a abrir el altar, y si hay alguien que necesita una oración, no importa cuál sea su petición, el altar está abierto.
El a veces estar necesitado y no pasar representa ese mismo espíritu. Pero si tú pasas, le estás diciendo: Padre, te necesito. Padre, necesito tu bendición, necesito fuerza, necesito una oración. Padre, te necesito, solo de ti dependo. Y si tú no has conocido a Jesús, si no has tenido una relación, o un día recibiste la bendición y estás como aquel paralítico que se olvidó de quién fue el que lo sanó, no sabía, no lo conocía, hoy es un buen momento. Así que yo quiero abrir el altar. Padre, en esta hora yo te pido, si hay alguno, Señor, no importa cuál sea su necesidad, Espíritu Santo, tú los traigas. Hoy reprendemos y echamos fuera todo espíritu de orfandad. Hoy recibimos la bendición de hijos. Hoy nos levantamos, Señor. Hoy tomamos nuestro lecho, Señor, y caminamos en pos de la bendición, del favor, la gracia para nuestras familias, para nuestros hijos. Así que, Espíritu Santo, si hay alguien que tenga alguna necesidad, tráelo para que podamos orar por él, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.